Sí, chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero comentar un poquito de qué se trata todo esto de la termometría y la calorimetría y por qué es tan importante. Miren, hay muchas razones por las que nos conviene estudiar termometría y calorimetría. Esto tiene que ver con calor y temperatura, ¿sí? Voy a tratar siempre de hacer videos más cortitos para poderlos subir con más facilidad. Así que a lo mejor hago varios videos con este tema. Primer tema es la medición de la temperatura. Sí, que ustedes saben que hay distintas formas de medir temperatura en grados Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit. Y eso, como siempre decimos, tiene que ver con los momentos en la historia en los que se ha descubierto por parte de investigadores de diversos países las formas de medir. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió la unidad de grados Celsius tiene como base los 0 grados y los 100 grados son tomados en relación a la temperatura de fusión y de ebullición del agua. Entonces uno marca en un tubito donde hay mercurio y hay vacío que se puede expandir, digamos, ese mercurio. Cuando está contraído a 0 grados hace una marquita y cuando está en ebullición, eso se sabe porque uno lo pone el agua a hervir, ¿no es cierto?, a nivel del mar. Y entonces cuando el agua está hirviendo sabe que allá hay 100 grados y cuando se está por congelar sabe que está a 0 grados. Entonces después se divide y por eso también a veces le llaman grados centígrados, ¿cierto? Porque se ha dividido en 100, entonces cada grado, ¿no es cierto?, es una de las marquitas de las 100 marquitas que hay en ese tubito de vidrio. Pero uno podría haber tomado como referencia otras cosas, por ejemplo los Fahrenheit toman el comportamiento del alcohol como referencia, entonces ellos usan una escala diferente. Lo bueno es que hay equivalencias. Y después tenemos la escala de lo que se llama la temperatura absoluta, que son los grados Kelvin, ¿sí?, que son los que se usan en muchas fórmulas. Eso van a ver ustedes en los apuntes, cómo está detallado, cómo se describe, pero lo primero que hay que saber es que, obviamente, cuando uno habla de una temperatura, por ejemplo, si uno dice el animal tenía 100 grados, bueno, pero 100 grados Fahrenheit, no puede tener 100 grados de temperatura en grados Celsius. Tenemos que aprender, como siempre les digo en física, las características de las unidades para cada país o para cada lugar en donde se aplican, igual que la presión de las ruedas del auto. Uno va y carga 30 que no son 30 atmósferas, son 30 libras por pulgada. Eso es lo que uno carga. Es decir, que nos tenemos que familiarizar de a poquito con las diferentes unidades que se usan en física. En este caso, simplemente decirles por qué existen estas temperaturas, y es porque en cada país, así como siempre les digo, en un país usamos los centímetros, en otro usan las pulgadas, y tienen equivalencia. Lo importante es saber que hay equivalencia, no desesperar, y si hace falta buscar en una tablita o en internet cómo son estas equivalencias. O hay fórmulas también para hacer el cálculo de las equivalencias si no es directo, a través de una constante. Por ejemplo, en el caso de los grados Fahrenheit y los grados Celsius no hay una constante de multiplicación, sino hay que aplicar una fórmula. Pero no tiene mayores inconvenientes todo esto, ¿no? Eso es cuestión de acostumbrarse y aprender a hacerlo y practicar. Ahora, vamos a los temas importantes. Cuando yo agrego calor a algo, elevo su temperatura. Esto por regla general, ¿cierto? Yo pongo agua en una hornalla, le estoy entregando energía en forma de calor y por lo tanto su temperatura sube. Esto es lo que suele ocurrir con cualquier material que yo le entrego energía en forma de calor, sube su temperatura. Pero hay excepciones. Las excepciones es cuando yo le entrego energía y en lugar de que la temperatura suba, cambia el estado. Cambia su estado, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Cuando hay cambios de estado, yo estoy entregando calor para que se produzca un cambio de estado o estoy extrayendo calor para que se produzca también un cambio de estado en el sentido inverso. Esto es muy importante porque son todos los principios que se usan. Por ejemplo, ¿por qué cuando ustedes echan hielo en el agua se enfría mucho más que si ustedes echan agua fría?
porque toda la energía contenida en el estado del hielo, en el estado sólido, es capaz de absorber una gran cantidad de energía, entonces enfría una bebida muchísimo más que si ustedes le pusieran simplemente agua fría, pero muchísimo más. Y esto también tiene importancia porque ustedes saben que la mayoría de los animales, y los humanos incluidos, somos lo que se llaman homeotermos, que tenemos que invertir una cierta cantidad de energía metabólica para mantener nuestra temperatura corporal cerca de los 37 grados, entre 36 y 37 aproximadamente, para que nuestros procesos metabólicos y fisiológicos se desarrollen con normalidad y con eficiencia. También hay animales que son poiquilotermos, que se adaptan a las temperaturas del medio y su metabolismo funciona más o menos según la temperatura externa. Hay animales estos que hibernan, se dice, que lo que hacen es bajar su funcionamiento metabólico hasta que vuelvan las estaciones o las temperaturas más aptas para que desarrollen su actividad. Para eso necesitan una tasa metabólica más importante, digamos, ¿no? Otro factor por el que es muy importante estudiar calorimetría, y esto yo tratando de mantener siempre nuestra idea de utilizar la física con fines prácticos y útiles, es que toda transferencia de energía se realiza desde el medio más caliente hacia el medio más frío. Vamos a suponer ahora en invierno que ustedes calientan, ahora cuando llegue el invierno, cuando calientan su casa con una estufa, pero dejan una pequeña abertura sin sellar. Por ejemplo, es típico que nosotros las ventanas y las puertas no les prestamos atención, simplemente si nos da frío ponemos la estufa más fuerte o prendemos más estufa. Pero yo les pido que hagan la siguiente prueba, que sellen las pérdidas de aire caliente que se van a producir en las aberturas que quedan pequeñas de las ventanas y las puertas con cualquier cosa, con burletes o con papeles de diario simplemente. Y observen ustedes la cantidad de energía que dejan de perder y por lo tanto la cantidad de energía que ahorran. Esto es algo muy importante que ustedes pueden verificar, porque el calor se propaga, una de las formas de perder calor, digamos, a través de lo que sería la conducción, y otro en este caso sería la convección, es decir, yo el aire caliente que tengo, si queda una pequeña abertura, tiende a salir, porque además el aire se expande, tiende a salir, tiende a escapar. Entonces, si el aire caliente está escapando y por alguna abertura yo dejo entrar aire frío, también evitan las corrientes de aire. Es mucho más fácil calentar una casa cerrando todas las puertas que comunican internamente, que si yo dejo las puertas abiertas y no sello los puntos de fuga que puedo tener. Así que por todo esto es muy importante aprender a trabajar y a resolver problemas de calorimetría. En particular, en algún momento vamos a ver cómo generar un calentador, por ejemplo, para hacer un pequeño sistema de calefacción con relativamente pocos elementos y poco gasto eléctrico. Pero para esto es importante que ustedes sepan esto. Yo entrego calor y voy a, por lo general, o voy a producir un cambio de estado o voy a elevar la temperatura. Bueno, con este tema llego hasta este video.